El fútbol en Costa Rica es un elemento fundamental en el día a día del país. Forma parte de la cultura y la identidad del tico, como se los hice saber en la primera entrega del iceberg que hicimos hace varios meses. Al ser un deporte tan arraigado en el país con una historia tan rica de hace 100 años, las historias curiosas, datos singulares y hechos traumáticos dan para más de un video. Así que les invito a sentarse, disfrutar el iceberg desde la punta hasta lo más profundo. Por segunda vez. Iniciemos. Probablemente esta sea una de las historias más reconocidas por la fanaticada costarricense, y es que a quién no le han hablado sobre este peculiar pasaje futbolero. Si bien es cierto que tenemos una tradición futbolística tan longeva en Centroamérica, no fue hasta 1990 que clasificamos al primero de los 6 mundiales a los que hemos asistido. Se cuenta que Costa Rica fue invitada para participar en la primera Copa del Mundo organizada en 1930 en Uruguay. La tricolor fue tomada en cuenta por iniciativa del país organizador, gracias a que se enviaron a 2 delegados llamados José Antonio Astúa y Ricardo Fournier, que durante una cita de la FIFA organizada en Barcelona dieron su voto a los uruguayos para hacerse a cargo de la competencia. Para la desdicha de todo un pueblo, se dice que la federación no contaba con recursos económicos para hacerle frente a los gastos. Además, se debía viajar hasta Sudamérica en barco, por lo que prefirieron no aceptar la invitación. Esta versión de los hechos está respaldada por varios historiadores y exfutbolistas de la época. Ahora bien, para los más incrédulos, dicen que esto no es más que otra leyenda urbana, de esas que andan por todos lados, como ese cuento eterno del concurso de himnos donde, casualmente, cada país de Latinoamérica quedó de segundo, después de la Marsellesa, claro. En los archivos de la FIFA no hay una carta enviada por el ente, ya que supuestamente la invitación vino de la Asociación Uruguaya. En los documentos históricos de la FIFA tampoco hay registros de los delegados que enviaron para votar. Probablemente hayan tenido voz, mas no voto. Aún así, genera muchas dudas debido a la poca evidencia o registros de la época. Esta historia queda en una anécdota singular o incluso hasta en un mito. Hace meses se hizo viral un estudio del Observatorio de Fútbol CIES, donde se reveló que los entrenadores de Primera División de Costa Rica duran en promedio 116 días en el banquillo, siendo la liga con el peor tiempo de duración de entrenadores en el mundo. Además indica que el 91.7% de los entrenadores no superan ni un año en el cargo, y ninguno supera los 2 años. Estos números superan ligas como la ecuatoriana, la serbia, la uruguaya, entre otros. Y más que el dato, un pequeño análisis. Mucha gente le echaría la culpa a Jafet Soto y sus constantes rotaciones a corto plazo en el banquillo, pero lo de Jafet es solo una consecuencia de un campeonato que no premia al mejor, que por taquillas tienen que hacer fases finales para seguir llenándose los bolsillos, porque ¿cómo puede ser que se juegue una final y luego de esa final una gran final? Porque tampoco tenemos una tradición futbolística de asistir al estadio cuando el campeón se definió 4 jornadas antes, como si pasa en otros países como Alemania, Inglaterra o la misma Argentina cuando tenía el formato de liga. Ahora tenemos el formato de 10 equipos que en algún momento la afición pidió, pero van a ver que la rotación de técnicos va a ser mucho peor. El año 2009 fue uno de los más singulares de la historia del fútbol tico en los últimos 20 años. De lo que llevamos del siglo XXI, el balompié tico ha sido dominado por 3 fuerzas principales, una de color morado, otra rojiamarilla y una tercera rojinegra. Entre los 3 se han dejado casi un 88% de los torneos disputados en los que llevamos de este siglo, incluidos largos y cortos. Torneos me refiero. De vez en cuando se puede meter un San Carlos, Cartaginés o Pérez Celedón. Sin embargo, al ser torneos de 6 meses, el otro semestre casi siempre lo ganó alguna de estas 3 fuerzas que mencionamos al principio. El año 2009 tuvo 2 campeones muy singulares, 2 equipos que hoy no figuran mucho o nada. El verano 2009 lo ganó Liberia Mía en una final donde vencieron al Team Florense, y 7 meses después, a días de terminar ese mismo año, Brujas FC se proclamaría campeón del invierno al enfrentar al Punta Arenas FC. Ambos equipos escribieron una historia singular en la primera división,
escuadras que tenían figuras importantes y proyectos deportivos a mediano plazo que dieron resultados. Ambos equipos venderían sus franquicias poco tiempo después de su éxito. Liberia Mía pasaría a llamarse Águilas Guanacastecas. Eso sí, el equipo actual del Municipal Liberia habría recuperado la franquicia, por lo que se le adjudica ese título, y Brujas FC pasó a ser Orión y no volvió a figurar más en el fútbol nacional. Y esto quiero dedicárselo a mi esposa, a mi familia, a la familia de mi novia, la verdad, a todo el mundo, en especial a la gente de Acoyapa, de Nicoya. Uruguay de Coronado fue campeón nacional en el año 1963. Representó a Costa Rica en el Campeonato Centroamericano, que también se dejarían los coronadeños, pasando por el Olimpia de Honduras y Municipal de Guatemala en series de mata-mata e incluso goleando en el global. La final era contra el ganador del Caribe, el Leo Vítor de Surinam, pero no se jugó por motivos desconocidos hasta la fecha. Curiosamente, ni Saprissa, ni La Liga, ni Cartaginés, Uruguay de Coronado pudo ser el primer campeón tico de una CONCACAF. En 1993, el ente rector del fútbol Centro, Norteamérica y el Caribe realizó un campeonato regional de segunda categoría donde reuniría equipos campeones y subcampeones del ascenso. Sobre esta competencia hay muy poca evidencia y documentación. La única muestra por la cual se ha vuelto famosa esta anécdota es una página por lo que parece ser del periódico La República del 27 de septiembre de 1993, aunque la fecha creo que está incompleta. La nota dice que es de Zoila Gadjens y relata cómo el equipo de Quepos FC se impuso ante el Deportes Progreseño de Honduras, un partido jugado de visita ante 10.000 personas en San Pedro Sula, Honduras. Los quepeños lograrían el campeonato en una tanda de penales. Se desconoce mucho sobre este equipo, el torneo y su gesta, pero que empezó a despertar cierta fascinación desde el momento que se dio a conocer en las redes sociales. Sin duda, un título digno de admirar. 28 años después de fundada la Liga de Fútbol en 1948, el Saprissa FC gana la segunda división y disputa una serie de promoción contra la Sociedad Gimnástica Española, último lugar de la primera división. Tras ganar el primer partido 3-0, Saprissa cae 6-2 en el segundo y pierde 2-1 el tercero, quedándose sin el ascenso. Sin embargo, el entrenador rival, el coronel Raúl Pacheco, propone a la federación permitir su ingreso a la máxima categoría por el talento mostrado. El 20 de junio de 1949 se aprueba aumentar a 8 los cupos en primera división e incluir al Saprissa. Su debut oficial fue el 21 de agosto de 1949 con una victoria 3-1 ante el Club Sport La Libertad. Este ascenso administrativo marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol costarricense. Nadie sabía que estaría ascendiendo el club más laureado de la historia de la primera división. A día de hoy, las aficiones rivales cuestionan el ingreso del club morado, debido a que fue una inclusión fuera de la cancha y que se tuvo que modificar estatutos y reglamentos para ascenderlos. Así como el ascenso morado es objeto de cuestionamientos, los descensos congelados también entran en la palestra de aquellas conversaciones incómodas entre manudos y morados. El descenso directo empezó a regir hasta 1964. Luego de ese año hubo casos especiales. El más reciente fue en el año 2021 que disputaron Sporting FC y Limón. De hecho, Sporting quedó de último en la tabla acumulada, pero aún así ganó este repechaje. Por otra parte, en estas estadísticas publicadas por el periodista Gerardo Cotocover, se muestran las veces que algunos equipos quedaron de último lugar en la general. En todos estos casos fue perdonado el descenso. Es obvio que estos datos levanten polémica y nos caiga cierto hate por parte de algún sector sesgado de la afición, pero ojo, dato mata relato. Además, hay que entender el contexto de la época. Y aún estábamos muy pero muy lejos de ser una liga profesionalizada, aunque hoy también. Keylor Navas es considerado el mejor futbolista en la historia de Costa Rica, reconocido por su papel en el Real Madrid tricampeón de la Champions. Con la selección debutó en el año 2008 en el margen de las eliminatorias del Mundial 2010
y destacó en la Copa Oro 2009 como el mejor portero. A pesar de ser nuestro máximo referente a nivel mundial, su relación con la selección ha sido polémica, ya que se ha ausentado a torneos como la Copa Oro y UNCAF, alegando lesiones que coincidían con las fechas de estas competencias. Sin embargo, siempre estuvo en eliminatorias y mundiales. Todo esto generó cuestionamientos por parte de la afición y la prensa sobre el compromiso del jugador con la Sele. Aunque si vemos la otra cara de la moneda, creo que sí es justificable. Tanto en el Paris Saint-Germain como en el Real Madrid le quitaron la titularidad de manera injusta y muchas veces en esas pretemporadas o donde coincidían estos torneos, el Tico solamente quería guardar su campo y convencer al equipo. En 2025, tras un breve retiro anunciado por el propio guardameta, regresó con un gran nivel a la Copa Oro, consolidándose como una figura clave en este camino hacia el Mundial 2026. En la gran mayoría de deportes, en casi todos los puntos del mundo donde se practique un juego y haya árbitro, habrá polémica. En 2023 se empezó a comentar sobre el término árbitros lobos, pero ¿qué es o quiénes son? Es un subgrupo dentro de las asociaciones de arbitraje adscritas a la Fedefútbol y que son liderados o al menos tienen influencia del ex silbatero Jeffrey Solís, quien es el encargado de hacer los nombramientos de los partidos de primera, segunda división y del fútbol femenino, donde hay dineros y montos diferenciados. Si los comparamos con otras categorías o incluso entre las mismas tareas que hay. Por ejemplo, un árbitro principal gana más que los líneas y que el cuarto árbitro, a eso me refiero. Dicho esto, los árbitros que no pertenecen a este grupo de árbitros lobos aquejan un claro y evidente conflicto de intereses, además de que el arbitraje no pasa el mejor momento, con VAR o sin VAR. Estos grupos incentivan la falta de confianza de la afición sobre los mismos árbitros. Jafet Soto llegó a cuestionar qué es eso, o bien llegó a decirles que si eran una argolla. Nivel 3. Debido a temas éticos, morales y legales, hay algunas marcas que están excluidas del negocio del fútbol. En Costa Rica, la ley de licores prohíbe la venta y publicidad de bebidas alcohólicas en estadios, gimnasios y otros lugares donde se realicen eventos deportivos. También se prohíbe el uso de marcas de bebidas alcohólicas en publicidad, rotulación de uniformes y actividades deportivas. Al tratarse de un tema que forma parte del orden legal del país, ha sido sometido a la opinión pública que divide aficionados, periodistas y hasta diputados. Aunque exista esta legislación que impide el consumo, todos sabemos que hay sitios privilegiados dentro de los estadios donde personas beben alcohol durante el partido. No lo digo yo porque me salga de una axila, es más, hasta los mismos aficionados se cantan solos y llegan a tirar botellazos a los jugadores. Tampoco hay que negar que dentro de la identidad de la hinchada, replicada en muchas naciones futboleras, la cultura cervecera siempre ha estado muy arraigada o han estado muy de la mano. El fútbol nació en Inglaterra y se convirtió rápidamente en el deporte de la clase obrera que frecuentaba los bares o pubs como sitio de socialización y esparcimiento. Otro de los aspectos negativos es que algunos estudios apuntan al consumo problemático de alcohol con una relación directa en casos de violencia doméstica o de género, lo que ocasiona estigmas y rechazos en el intento de querer tener un espacio en el patrocinio. Para el 2022 en México, 2 equipos de la primera división contaban con patrocinios que no bajaban de los 10 millones de pesos. Se habla de que estos patrocinios aportan un 10% para cubrir la nómina de los clubes, que no son nada baratas. Durante el parón económico y deportivo en media pandemia, se había revivido el debate con un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, donde se estipulaba que los patrocinios de alcohol serían la salvación económica del sector deportivo, y no solo del fútbol, sino también que involucraba a otras disciplinas. Se destinarían porcentajes de impuestos al alcohol hacia el ICODER y a programas de prevención de drogas. Sin embargo, no dio a más. Esto es un tema muy complejo y amplio que podríamos abordar en un video aparte. En este iceberg lo dejamos hasta aquí. Pero vos, ¿qué opinás al respecto? En Costa Rica es muy común que la fuerza pública se apersone a los sitios de trabajo para detener a hombres por incumplimiento de las pensiones alimenticias.
Los futbolistas, al estar expuestos a los medios de comunicación masivos y redes sociales, sus actos resuenan tanto fuera como dentro de la cancha. La periodista Vilma Ibarra, en una columna para La República, criticó la complicidad de proteger a deudores de pensión alimenticia, como ocurrió en 2008 en el estadio Carlos Alvarado en un encuentro entre Carmelita y Alajuelense, donde se involucró el futbolista Kervin Lacey. Se dice que la policía intentó detenerlo tras el partido, pero fue alertado para lograr huir por una ventana, oigan ustedes, siendo sacado en un saco de balones. Vilma Ibarra no solo criticó esa solidaridad malentendida de los jugadores, sino también a la reacción de la prensa y la afición. Como hay que ser objetivos, también contamos la versión del jugador. Una década después, Kervin Lacey aclaró y dio su versión de los hechos, y dijo: "Eso fue Diaz que lo inventó. Para que no me vieran, yo me pasé por una ventana entre camerinos y así evitar el morbo. Fue el propio coronel que me dijo: pásese a ese camerino y resuelva todo por teléfono. Entonces yo me metí ahí y resolví. La cosa es que Diaz dijo que yo me metí en un saco". Este triste y doloroso pasaje da para un documental, para un drama de Hollywood, para un premio Oscar. Una eliminación de la cual muchos recordamos y sabemos lo que pasó, cómo en unos meses pasamos del liderato de la clasificación al repechaje, del cielo al infierno. La goleada ante Honduras en la segunda vuelta, el resultado negativo contra El Salvador y el gol de Jonathan Bernstein en el final cuando estábamos clasificados, así se resumiría toda esta trágica eliminación. Pero después de la tormenta viene la calma, diría un famoso proverbio. En este capítulo no fue así. Una vez finalizada la eliminatoria, el señor Eduardo Lee, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol de esa época, al intentar buscar responsables o justificaciones sobre la eliminación del Mundial 2010, elaboró un informe, el cual fue muy polémico por las revelaciones que este contenía. De los 3 técnicos a cargo de esa eliminatoria, Hernán Medford fue el más señalado. El Pelícano tuvo su derecho a la respuesta en una nota de Extra TV 42, donde no se guardó nada ante el informe de Lee, y nos dejó este famoso video. ¿Quién es el señor Eduardo Lee para hablar de fútbol? Que cuando estaba conmigo me preguntaba cómo se hacía un tiro de esquina, cómo se remataba, cómo esto y cómo aquello, porque no sabía nada de fútbol y sigue sin saber nada de fútbol. Entonces, como una persona que no sabe de fútbol arma un informe, el día que yo hable y dé un informe de béisbol o de básquetbol, agarran y tiran a la basura y no le hagan caso. Entonces lo mismo pueden hacer con ese informe del señor Eduardo Lee. Él fue el que fue al baño, y echó aquello que no es... que se llaman heces, así es claro, y esos heces empezó a tirarlo al regalo por todos lados, y el primero que fue al baño fue él, porque era el primero que estaba con los nervios y asustado y preocupado. Entonces no se vale. Qué bonito agarrar esos heces y tirárselo a todo el mundo, pringo aquí, pringo allá. El documento también señalaba al capitán de aquel equipo, Walter Centeno, al que Lee consideró que tenía problemas de liderazgo, aquejando que el camerino de aquella selección estaba dividido y que Centeno no hizo nada más que acrecentar la grieta. No hubo ningún problema, todo el grupo estaba contento. ¿O acaso no ganamos 12 puntos de 15 en la primera vuelta? El documento aguanta lo que le ponga. Pero nosotros que somos los que convivimos ahí, nos dimos cuenta de que no pasó eso. ¿Ustedes no han tenido roces? Me imagino que o todos se llevan perfectos, ¿no? Hay roces, Canal 6, Canal 7, 42, se tiran o no. Y conviven, ¿no? Entonces si se hablan, ¿no? El reporte curiosamente no incluye una lesión de Paté Centeno, la cual fue muy discutida en aquella época y muy polémica. Una confusión entre los doctores del equipo y de la federación, justamente antes de disputar el partido de eliminatoria ante la selección mexicana. Uno de los episodios más duros en el fútbol local. Nivel 4. Para este tema ya tenemos un video subido en el canal que lo pueden ver completo si quieren más detalles para ver lo que pasó y también lo que podría pasar en un futuro con el monstruo.
Con la implementación del monstruo como mascota y el lema Poder y Orgullo, Saprissa vio un potencial enorme en expandir el mercado. Los dirigentes del club empezaron con la venta de gorras y cornetas y se comenta que no dio los beneficios esperados. Con la llegada de Enrique Artiñano a la presidencia, Saprissa quiso construir un proyecto muy avanzado para su época y todo lo que pudo salir mal, malió sal. Saprissa invirtió en una ciudad deportiva en la Guásima de Alajuela que nunca vio a luz. La construcción se paralizó y tuvo problemas con los permisos ambientales y la infraestructura nunca se inauguró. Se suponía que era una casa club y una ciudad deportiva con canchas, gimnasio, pistas de patinaje, un hospital, centro de estudios, un mall y un largo etcétera de opciones que ofrecía otras disciplinas deportivas. Todo esto dejó a Saprissa una deuda de $4 millones. El equipo tuvo que darle terrenos a un banco, le debía a la MUCAP, a sus socios y a los compradores de lotes. Banco Popular casi les quita el estadio, pero gracias a una hábil defensa legal no pudieron. La Caja y el IMAS no pudieron declarar a Saprissa en quiebra, y esto los llevó a la polémica venta de los palcos virtuales y luego a la compra de Jorge Vergara, que de paso fue el mejor episodio deportivamente de la institución. El resto de la historia que nos tiene a día de hoy ya se la saben, pero si quieren más detalle, ahí está el video. La multipropiedad es un fenómeno bastante popular en el fútbol nacional e internacional. Basta con ver cómo algunos equipos de diferentes continentes forman parte de una misma cabeza accionaria. La FIFA ha sido bastante permisiva con esto, e incluso hipócrita porque según sus mismos estatutos esto es ilegal. En la anterior edición del Mundial de Clubes, las demandas de Alajuelense, que si bien no le permitieron la participación a los manudos por no tener bases sólidas para ganar el cupo, dejó afuera al León, debido a que también participaba Pachuca, quienes forman parte del mismo grupo empresarial. En Costa Rica se empezó a hablar del término gracias a una denuncia en una serie de reportajes del periódico La Nación que vinculaban a altos jerarcas del Herediano con el equipo de Grecia FC. Lo que apuntaban en la investigación eran pagos y otros trámites entre las partes, además de préstamos de jugadores entre esos equipos y la prioridad que tenían los rojiamarillos de llevarse a jugadores griegos en el mercado antes que cualquier otro equipo. La FIFA solicitó una investigación en abril del 2020, luego de que La Nación revelara pagos de Jafet Soto para adquirir a Grecia. En una nota de ESPN, un experto en normativas llamado Armando González indicó que si bien puede haber indicios de multipropiedad, al no encontrar pruebas irrefutables o fuertes, la investigación no iba a llegar a nada. Adicionalmente, recalcar que el sistema de fútbol del país no cuenta con protocolos bien estructurados con sanciones para estos casos. La UNAFUT llegó a archivar el caso, pasándole la bola a la Federación y a la FIFA, indicando que no contaban con medios o recursos para encargarse de este tipo de procedimientos. Se ha vinculado a un mensajero de Herediano teniendo injerencia en ADG, Guadalupe y Grecia, esto según indica diferentes medios de comunicación. Los clubes han negado los vínculos de una posible multipropiedad en diferentes ocasiones, mientras que el debate ha traspasado del plano administrativo a la cancha, como cuando Paulo Wanchope hizo un minucioso estudio y sacó un dato muy curioso, el cual en su momento señaló que Guadalupe, Grecia y Guanacasteca fueron los únicos equipos que no habían recibido una tarjeta roja enfrentando al Herediano. Los números del estratega causaron revuelo y volvieron a traer el debate en pleno 2023. El Mundial de Qatar 2022 fue uno de los episodios más bochornosos de la selección nacional. En lo deportivo, ya todos sabemos que fue un desastre, empezando por el resultado del primer partido contra España y la mala gestión del técnico innombrable esos días que no hacía su trabajo de entrenar a los jugadores. Administrativamente también, un desastre. Recordemos aquel fogueo contra Irak que no se desarrolló por futuros problemas diplomáticos con Estados Unidos por llevar un sello iraquí en esos pasaportes. Lo que pasó fue que la CL solicitó no sellar los pasaportes una vez aterrizados a Irak. Los iraquíes se rehusaron y el problema llevó a la suspensión del partido y a la salida a última hora de la delegación, modificando por completo la agenda.
La crítica no se hizo esperar contra los dirigentes de la federación y un spam en las redes sociales de la Sele con un montón de zapatos en los comentarios, claramente de iraquíes orgullosos de su país molestos. Primero, ¿quién habrá sido el genio al que se le ocurrió tremenda idea? Primero, para jugar en un territorio con conflictos diplomáticos graves, y lo segundo, ¿qué fundamentos futbolísticos tenía aparte del clima que puede ser parecido a Qatar cuando los dos del grupo eran dos europeos y uno de Asia del Este, allá lejos? Pero ese no fue el único fail, adicionalmente hubo una estafa. Resulta que en noviembre del 2022 la Federación Costarricense de Fútbol fue estafada por un monto de 85 millones de colones al intentar comprar entradas para los partidos del Mundial de Qatar 2022. Resulta que la página donde pagaron las entradas era fraudulenta, así tal cual. Se sancionaron a 2 empleadas por un lapso de 5 días y la afectación también implicó a una redactora de actas y a una contadora. En enero del 2023, mediante una asamblea, reconocieron que era imposible recuperar ni una parte pequeña de esos 85 millones de colones. Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, cuestionó diciendo que la factura no debía pagarse porque venían a nombre de una entidad extranjera. Se dijo en su momento que incluso la factura venía a nombre de la Federación de Serbia. O sea que posiblemente los estafadores se equivocaron e igual las trabajadoras de la selección cayeron en la estafa. Vamos a contarles la historia de un monumento al abandono institucional, a la más grave de la ineficiencia personificada vestida de saco y corbata. Como una infraestructura destinada al semillero más grande de deportistas, hoy es escenario de una película post-apocalíptica. El Estadio Nuevo de Limón fue inaugurado para los Juegos Deportivos Nacionales del 2009 con una inversión cercana a los 1.650 millones de colones bajo el gobierno de Óscar Arias Sánchez. El estadio contaba con una cancha, obviamente, una pista de atletismo con certificación internacional, iluminación para el fútbol de la primera división y una capacidad para 2.500 espectadores. De hecho, el equipo de Limón llegó a utilizarlo para jugar el Campeonato Nacional de Fútbol en unas cuantas ocasiones. Y aquí es donde inicia el desastre. El reducto, una vez construido, pasó a manos de Habdeba. Luego, al Ministerio de Educación Pública, a la que más bien hay que jalarle las orejas para que mantenga los colegios y las escuelas en buen estado. Así que, ¿cómo le van a poner un estadio de ese estilo? Luego de que el MEB lo utilizara para el Colegio Deportivo de Limón, lo entregó al Instituto de Deporte y Recreación. Los vecinos de la comunidad comentaban que al poco de construido ya estaba en abandono. La falta de mantenimiento, seguridad y limpieza trajeron abajo el proyecto destinado a potenciar los talentos de la provincia en diferentes disciplinas deportivas. En un reportaje del periodista José Alberto Montenegro se puede ver mejor todo esto que les comento. Maleza, deterioro estructural, instalaciones eléctricas robadas, camerinos, graderías y aulas destruidas. El AMPA se apoderó del inmueble para hacer un sitio de reunión, pero el estadio fue saqueado al punto de que lo abandonaron porque ya no había nada que robarse. En 2021 el Estado estimó una inversión de 639 millones de colones para recuperarlo. El Tecnológico de Costa Rica elaboró una serie de planos y los dejó listos para que el ICODER buscara recursos para la restauración. Sin embargo, no encontraron quién. En 2022, la ministra de Deportes de aquellos días, Carla Alemán, creó una comisión para rescatar el proyecto. Se buscó también la ayuda de la Fedefútbol para que sea utilizado como un proyecto gol en la provincia de Limón, pero quedó en un intento. Con el cambio de gabinete, dijeron que lo que realmente se necesitaban eran más de 2.000 millones de colones. La segunda vicepresidenta de la República y ex jerarca del Ministerio de Deporte y actual ministra de Salud, por si no la conocen, fue aquella que cerró el Lito Pérez a días de jugarse una semifinal entre la Liga y Punta Arenas. Se llama Mari Munive. Bueno, pues ella dijo que el estadio, ojo, será una pérdida irreparable porque está construido sobre un pantano, casi 15 años después de la construcción. ¿Y dónde estuvo ese criterio todo este tiempo? 3 gobiernos pasaron prometiendo mejoras que nunca llegaron.
Diferentes instituciones gubernamentales la administraron para dejarla a merced del vandalismo, y hasta ahora se sabe esto que está construido sobre un pantano. La responsabilidad se la patean como una bola, que simplemente termina siendo un absurdo autogol. Los comités cantonales y municipalidad comentan que ellos nunca tuvieron injerencia en este inmueble. Y Coder le echa la culpa a Habdeba, Habdeba al MEP y ellos al Consejo de Deportes, o como sea que vaya la cadena. El punto es que nadie coge las riendas para responsabilizarse y pedir una disculpa no solo al pueblo caribeño, sino a un país entero, porque son más de 1.000 millones de colones perdidos. Un mensaje más que obvio que nos evidencia el abandono histórico, el desinterés burocrático hacia la provincia y la marginación sistemática que sufren sus pobladores. No se trata de un simple estadio, era una plataforma para que muchos deportistas de la zona pudieran trascender y encontrar alguna otra alternativa en Limón, que de por sí las oportunidades son pocas. Un ejemplo más del despilfarro sádico y sangriento de los recursos públicos que nos llevan a estos errores caros pero beneficiosos para algunos populistas o aprovechados que se olvidan del votante apenas ejercen el poder, o después de cortar la cintita de una obra nueva que en unos meses será abandonada. Vamos con el último nivel. Este incidente ocurrió hace 2 décadas en el estadio Ricardo Saprissa, en mayo de 1999. Los morados derrotaron a Limón, obteniendo un bicampeonato en casa y su título 22 de su historia. Cuando el árbitro dio el pitazo final, lo que era un evento digno de celebración se convirtió en emergencia. En la famosa gradería sur se provocó una avalancha humana. Personas, una tras otras, amontonadas, trajeron abajo la malla. La escena era aficionados y personal de seguridad en el suelo con heridas, fracturas y asfixia. Una total pesadilla estaba siendo televisada en aquel momento. De hecho, recuerdo un programa llamado Los videos más asombrosos del planeta, que había pasado este video y se viralizó a nivel mundial, a su modo también porque en esa época no existían las redes sociales. Afortunadamente no hubo fallecidos, como en otros sucesos similares a nivel mundial, pero eso no quita que haya sido un suceso muy traumático en la memoria de nuestro país. No vamos a culpar a ninguna barra en específico, ya que es irresponsable de mi parte echarle la culpa de un problema país a un solo colectivo. Bien se sabe que la mayoría de los estadios en Costa Rica han sido escenarios de violencia. Desde la primera división hasta las categorías correspondientes al INAFA, desde los aficionados particulares, los barras, dirigentes y jugadores, se demuestra que no es una problemática contemporánea, ya que en los 20s y 30s, 40s, 60s fueron documentados episodios muy violentos en el fútbol costarricense. El estadio se supone que es un recinto dedicado propiamente para el entretenimiento, donde se debe alentar incondicionalmente a tu club. Lo que pasa es que este aliento se disfraza de todas las problemáticas posibles, donde se confunde la pasión con las ganas de pelear, donde el fútbol pasa a un segundo plano y la disputa pasa de los pies a los puños. Siguen existiendo algunos casos aislados que finalizan con algunos castigos que no reflejan las consecuencias reales, donde hay un intento de ley para este tipo de casos, pero cuando se pasa de la teoría a la práctica, no existen. Pocos protocolos, recursos y castigos serios. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del aficionado por tomar esas malas decisiones? ¿Del hogar o la familia donde se educó? ¿Es un tema país o de los organizadores del campeonato y los dirigentes del equipo? Es una bola de responsabilidad que uno no sabe a quién adjudicarle, pero todo esto tiene que empezar con castigos que realmente reflejen la gravedad de la falta. Para este punto vamos a citar la fuente del Eco de la Hinchada, una cuenta de TikTok que hizo este video donde se plantea esta teoría, así que les doy todos los créditos para no caer en la copia, plagio o en la funa. El 9 de febrero del 2014 se jugaba la jornada 8 del torneo de verano 2014 en el Estadio Nacional. Para aquellos días, Costa Rica se preparaba para organizar la Copa del Mundo Femenina Sub-17, por lo que la liga tenía la obligación de alejarse del Alejandro Morera Soto, su estadio habitual.
ya que tenían que realizarse una serie de mejoras y preparativos un mes antes del Campeonato Mundial Menor. El escenario fue un encuentro de la fecha 8 contra Cartaginés y se convirtió en una persecución violenta para muchas familias que vinieron desde la provincia de Las Brumas solo para ver un simple partido de fútbol en la sabana. Ahora vamos a retroceder en el tiempo. Según la teoría, dice que Cartaginés, antes de la racha de los 81 años sin ser campeón, los cartagineses fueron a celebrar hasta su provincia altamente alcoholizados en procesión. Algunos montados en caballo hacia la Basílica de Los Ángeles, donde se celebró un Te Deum de Acción de Gracias. La leyenda urbana cuenta que los jugadores entraron con caballos, borrachos y con actitudes poco correctas en el templo, lo que provocó que el sacerdote en cuestión lanzara una maldición. Desde esa vez no fueron campeones hasta el 2022, pero esperen. Retomando, Cartaginés fue campeón por última vez en la Sabana, donde ese febrero del 2014 los aficionados de la barra brava manuda atacaban mujeres, hombres y niños indiscriminadamente solo por tener una camisa azul. Los videos captaron a los aficionados vandalizando y maltratando. Por otra parte, gente huyendo. Nadie entendía absolutamente nada. Tras esto se dice que la maldición fue traspasada a la afición de la liga, porque desde ese día no volvieron a ver a su equipo campeón nacional, ya que la última vez que la liga fue campeón en estos últimos 10 años fue en medio de una pandemia que les impidió celebrar a los aficionados en el estadio, ya que la premiación fue a puerta cerrada. La maldición no desapareció, cambió de dueño. No sé si es karma, justicia divina, maldición o una casualidad que asusta, porque hasta el mismo Cartaginés rompió la racha negativa de 81 años, adivine contra quién, contra Alajuelense, lo que vendría a confirmar esta loca teoría. Este último vamos a comentarlo con bastante respeto y sin traspasar algún límite o generar amarillismo. Lamentablemente no hay nada más humano en este viaje de la vida que la muerte. Suceso que todos quisiéramos evitar con algún familiar, conocido, pareja o amigo. En este país hubo jugadores que fallecieron en su mejor momento futbolístico, lo cual es una pena, porque más allá del jugador que no pudo desarrollar todo su potencial, hubo un humano con aspiraciones. Lester Morgan Suazo nació el 2 de mayo de 1976 en Liberia, Guanacaste. Fue uno de los mayores talentos en el arco costarricense. Su mejor momento lo alcanzó en Herediano y lo llevó a ser convocado para la Copa del Mundo Juvenil de Qatar 1995 y al Mundial Mayor de Corea y Japón 2002. Su último partido en la primera división fue ante Cartaginés, el 18 de agosto del 2002. Ese día le rechazó un penal a Dani Fonseca y salió lesionado en el segundo tiempo. Herediano ganó 3-2 en el Fello Mesa de Cartago, en el famoso partido donde atajaría Rocky Cordero. En 7 temporadas en Costa Rica completó 185 partidos, recibió 213 goles, fue expulsado 3 veces y detuvo 7 penales. Morgan era descrito por sus allegados como alguien que no conocía extraños, divertido, innovador, amable y encantador. A pesar de su éxito, el guardameta padecía de problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, más una presión psicológica debido a las lesiones. Se barajó que el portero sufría estos trastornos debido a golpes en la cabeza, aunque no se confirmó oficialmente. Otros apuntaban a una situación familiar delicada, pero insisto, nada de esto fue oficial. El 31 de octubre del 2002, a los 26 años, Lester Morgan se quitó la vida en su natal Liberia. Su muerte impactó a todo un país y al mundo del fútbol tico. El caso de Lester Morgan es una referencia para el estudio de la salud mental en el deporte nacional. Mundialista, talentoso y referente. Debido a presiones internas como persona, terminó quitándose la vida. Sin duda, un recordatorio sobre la importancia del acompañamiento psicológico hacia los futbolistas, independientemente de la camisa que vista. También es un recordatorio para cualquier persona que está viendo este video, que sin importar qué tan difícil es la situación que está pasando,
tengan en cuenta que nunca van a estar solos, que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarles, y a quienes acompañan también hacer un llamado a la empatía, a la escucha activa y a ponerse en los zapatos del otro. Atiendan a sus compas, a su pareja, a sus hermanos. Ustedes no tienen idea o no entienden la magnitud de cuánto podría cambiar una vida solo por estar ahí. Y bueno, sin hacerla más larga, con esto me despido. Muchas gracias por ver el video. ¿Qué les ha parecido? Comenten, den like, compartan con sus amigos para seguir haciendo este tipo de trabajos en mi canal. Así que muchas gracias y hasta luego.